El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Shalom, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón. Estamos anunciando la restauración de todas las cosas y, por supuesto, como siempre lo hemos anunciado, estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración del nombre sagrado del Padre Eterno, Yahweh Sebaot, la restauración de nuestro amado Salvador, nuestro Melesadik Yeshua. Estamos anunciando la restauración de las fiestas del Eterno, la restauración de las Sagradas Escrituras y la restauración de la identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo, que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana que no tiene ni pacto ni promesa. Nosotros hemos desasimilado esa teología y estamos anunciando de que no es Israel que se unirá a las naciones, sino que las naciones se unirán a Israel. No es un paseíto que tenemos por Jerusalén, es que salimos de Roma para no volver. Y por eso estamos aquí diciéndole a todo el mundo, en todas partes del mundo, en Europa, Asia, África, América, Oceanía, que vuelvan a casa, vuelvan a sus raíces, porque es el plan, el propósito del Eterno, como dice el libro de Devarim, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. También el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 28, y el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 22 al 28. Es una realidad lo que estamos presenciando nosotros, de cómo mucha gente en toda parte del mundo está regresando a sus raíces. Esas raíces israelitas, toraicas, que se perdieron en la diacronía y la sincronía del tiempo, hoy, a través de la investigación, a través del análisis, la reflexión, la gente está volviendo a casa. Y ese es el cumplimiento profético que estamos presenciando, que está pasando a la vista de muchos que no quieren aceptar esta verdad, pero obviamente la Torá dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y que Yeshua vino a restaurar las ovejas esparcidas de la casa de Israel, y yo añado de que no ha venido a restaurar los burros de Roma. Así es que estamos anunciando estas cosas y yo soy testigo de lo que está pasando en todo el mundo. Quiero saludar a todos los hermanos que estuvieron disfrutando esta fiesta. Estamos un poco agotados, pero estábamos celebrando Shavuot, 50 días después de Pesa, la fiesta de Shavuot. Eso fue un gozo inmenso. Tuvimos toda la noche, como pasó allá en el aposento alto, y pues fue una gran bendición el poder estar junto a todos los hermanos de la comunidad. Ahí en Facebook pueden ver unas cantidades de fotos que hemos subido, y usted puede ver ahí cómo la gente pues ya le está dando like, y puedo ver que en la mayoría, en dos álbumes que subimos, uno tiene 75, otro tiene 89, otro tiene 152, y así sucesivamente. Ahí está la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la semana, y realmente agradezco al Padre Eterno por habernos dado la oportunidad de poder celebrar esta fiesta tan hermosa, y todos los hermanos que estuvieron allá conectado a esta fiesta. Vamos rumbo a Yom Teruah, pero nos gozamos de verdad, nos hemos gozado en esa fiesta. Mire, una fiesta extraordinaria. Así es que le pedimos a todos los hermanos que continúen ahí conectados a esta restauración que estamos presenciando en todas partes del planeta. Bueno, hay cantidades de fotos ya en Facebook y un sinnúmero de gente dándole like, ¿verdad?
somos una comunidad pequeña, somos una familia pequeña, pero todo lo que hacemos lo hacemos con agrado. Todas esas frutas que ustedes ven ahí, después nosotros las estuvimos regalando a los hermanos, a los amigos. Y miren ahí los niños, ¿verdad? Mostrando sus primicias. También pues ahí está pues los hermanos que estuvieron presenciando y fue una tremenda bendición, vuelvo y repito, estar unísono con las fiestas del Eterno, esas fiestas que fueron dadas a Israel, pero que son fiestas del Eterno. Dice la palabra, 3 veces subirás y celebrarás mis fiestas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Hemos salido del paganismo, no necesitamos fiestas paganas porque tenemos nuestra propia fiesta. Así es que es una bendición. Saludo a todos los hermanos que estuvieron en la elaboración de esta fiesta y vuelvo y repito a todos los que estuvieron participando. Los que no fueron, se perdieron una tremenda bendición y los que estuvieron allá recibieron una tremenda bendición. Quiero saludar a todos los hermanos en todas partes del mundo, a todas las comunidades, Europa, Asia, África, América, Oceanía, los 5 continentes. Bendecimos a la comunidad del Reino Unido. Pronto estaremos allá, ya todo está listo. Y en esta semana, el día 28, yo salgo para una importantísima reunión allá en Tampa, Florida. Y bueno, estamos un poco agotados, pero el trabajo tenemos que seguirlo haciendo. El More Marco estará en Colombia, por allá junto a Ramiro, y yo pues tendré que ir a Europa. Vamos España, Inglaterra y Suiza. Hay unos hermanos que me están escribiendo de Suiza, pero no he tenido tiempo de contestarles por los arreglos que estamos en la fiesta. Anoche amanecimos y bueno, ya ahorita cuando esté más tranquilo, cuando esté más descansado, le vamos a estar contestando a todos los hermanos para darle la dirección del hermano Guido Geiser allá en Suiza para que puedan comunicarse con él. Quiero saludar allá en España, en Italia, a Lina Hinojosa. Ella es una colaboradora nuestra allá en Italia y queremos bendecirla de manera muy especial. Igualmente allá en Inglaterra, a la hermana Lida y toda la comisión que está trabajando ahí al favor de la restauración. El hermano Bienvenido, la hermana Isidora, nuestra querida traductora, también a la esposa de Bienvenido, a Denise, y a todos los hermanos de allá que están trabajando en lo que es la comisión de la restauración allá en el Reino Unido. También quiero saludar en España al Moré Joseph Barrio, que está trabajando con la actividad que vamos a tener el 11 de julio, allá en Barcelona, España. Y de igual forma, al hermano Guido Geiser, allá en Suiza, le bendecimos de manera muy especial. Y por supuesto aquí en República Dominicana, al Morén Marcos. También los hermanos, los contactos de allá de Estados Unidos. Saludamos a el Roé Donald Espinosa, a la comunidad Berit Shalom, a nuestra hija Altagracia Gabriela. La bendecimos de forma especial y a todos los hermanos de Centro Suramérica, allá en Colombia, hermano Ramiro, le bendecimos de manera muy especial. Son muchas las personas que tenemos en muchas partes del mundo, de donde nos llaman cada día, cada semana, y bueno, como vuelvo y les repito, el ministerio, el cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas es un acontecimiento que está aconteciendo en todas partes del mundo. Hay una comunidad grande allá en África que siempre me escribe, pero como le decía yo en estos días a ellos, es un poco difícil uno coger para el África porque hay muchas cosas que son desfavorables. En el tiempo que el Eterno lo permita, si es da la voluntad del Eterno, que vayamos allá al África, sobre todo allá a la República Democrática del Congo, pero ya usted sabe que eso no es aquí. Así es que le bendecimos a todos, a todas, a la comunidad de aquí de Higüey, esa comunidad forzada,
esos hermanos y hermanas que están ahí mano a mano trabajando. Quiero que ustedes sepan que, como les decía en anteriores ocasiones, a nosotros nos ha costado la peor parte comenzar, pero estamos viendo cómo el Ministerio de la Restauración se está expandiendo desde aquí, desde República Dominicana, al este de la isla, en el epicentro de la idolatría, pero estamos llegando a todas partes, a la comunidad latina. Así es que benditos sean los hijos y las hijas de Israel en todas las naciones del mundo. Quiero entrar en el tema que tenemos en esta tarde. Nosotros hemos preparado una serie de estudios relacionados al Imperio Romano. Estuvimos dando una primera parte acerca del origen del Imperio Romano y su influencia en la humanidad. Y hoy vamos a estar hablando de la religión romana y su influencia en la humanidad. Yo no sé si usted sabía que paganismo más filosofía, más decretos, más reformas es igual a cristianismo. Así lo he calculado yo. Paganismo más filosofía, más decreto, más reforma es igual a cristianismo. Eso es un hecho irrefutable. Vamos a ver rapidito porque es un poco largo este estudio y quiero que me dé tiempo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahí vamos a estar hablando de inmediato de lo que es la cultura romana. Los romanos, al tener contacto con tantas culturas, copiaron gran cantidad de cosas de otros pueblos y la difundieron por todos sus dominios, y así que en esta época hubo un gran progreso en todos los aspectos culturales que contribuyeron a nuestra cultura actual, como la filosofía, la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura, para facilitar las comunicaciones entre tantos pueblos distintos con sus propios idiomas. Impusieron como lengua oficial el latín. Por ello, todos los pueblos que tienen idioma se derivan del latín y tienen características similares que respecta a la lengua. Eso es lo que mucha gente no entiende. Mire, hay mucha gente que no entiende que este idioma, esta herencia cultural, como dice el profesor Campuzano, nuestro profesor, esta herencia cultural no salió de la noche a la mañana, tiene una evolución. Tiene una evolución. Porque aquí en la isla, en el 1492 antes, no se hablaba latín. Los indígenas hablaban aborigen, ¿verdad? Sobre todo los que venían de lo que es el Orinoco, ¿verdad? Y esa lengua aborigen, todavía quedan vestigios de esa lengua. Y cuando los colonizadores llegaron aquí, pues obviamente trajeron también la lengua. Como España estaba predominada por lo que eran los reyes feudales, impusieron el idioma, ¿verdad? Y también impusieron la religión. Y como España había sido conquistada por los romanos, una conquista que desde el 411 hasta el 711 estuvo predominada por los romanos. Después vinieron los árabes, después vino la reconquista, y ese idioma castellano tuvo una evolución como usted no se imagina. Solamente hay que buscar y entender de que castellano viene de Castilla y Aragón, la unión de los reyes de Castilla y Aragón, la reina Isabel y el rey Fernando. Para ese entonces no existía el alfabeto castellano porque ni siquiera la lengua existía. Y es ahí donde yo le pregunto a la gente, ¿cómo es posible que si no existía todavía las 5 vocales y las 22 consonantes, cómo es que cuando usted lee en la Biblia, en tiempo del Mashiach, usted me lee que dice y se le llamó Jesús? Es una cosa que yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque según la evolución de la lengua castellana, en esa época ni siquiera existía la letra J. Cuando usted busca el origen de la letra J, usted se va a dar cuenta que la letra J se comenzó a utilizar a partir del siglo XVI. Porque dicho sea de paso, el siglo XIV fue el siglo del Renacimiento, donde hubieron inventos que fueron lo que catapultaron lo que era el idioma castellano, como por ejemplo la creación de la imprenta, ¿verdad?
la creación o sea, la expansión de la navegación, y todo eso influyó en que se expandiera la conquista de lo que eran los reyes católicos, que a su vez estaban predominados por los romanos. Entonces, la gente no quiere comprender que la religión que nos trajeron aquí a nosotros fue una religión enlatada, que tiene una trayectoria, tiene una diacronía y una sincronía. Y eso fue lo que nos trajeron aquí a nosotros. Y eso se mantuvo por muchos años, hasta el sol de hoy. Hay gente que sigue una religión, pero que no se pone a investigar cuál es el origen de esa religión. Pues la religión que nos trajeron aquí a nosotros, óigame bien, que fue una religión predominada totalmente por el paganismo. Entonces, lo primero que se escribió en castellano después de haberse creado la lengua castellana fue las glosas, que son las pequeñas letricas que existen debajo de los enunciados. Y lo segundo fue el Cantar del Miosí. Y lo tercero fue Don Quijote de la Mancha. Y así sucesivamente. Luego es que después comienzan a salir enunciados y de ahí se forma lo que es la lengua castellana, que dicho sea de paso, surge del latín, porque aquí habían tres tipos de latín: el latín clásico, el latín medium y el latín vulgar. Esos tres tipos de latín, que era predominio del Imperio Romano, fue lo que mutó, ¿verdad?, del último, que era el latín vulgar, que no se hablaba, pero no se escribía, y lo escribían y lo hablaban la gente de abajo, del vulgo, como se le llama. Eso fue lo que posteriormente trajo como consecuencia tener una cosa que se llama lengua castellana. Cuando yo escucho gente hablar y veo que escuchan que leen la Biblia, se olvidan de que esa palabra fue dada en un contexto histórico hebreo y que los protagonistas de ese tiempo no hablaban castellano. Por eso es que usted tiene que revisar sus traducciones. Y es aquí en la cultura romana, es una cultura multidimensional, es una cultura polifacética, es una cultura con mucha diversificación. Entonces, yo no sé cómo mucha gente no se pone a pensar en esas cosas. Entonces, también esa cultura estaba predominada por un foro. ¿Qué era un foro? El foro era el centro de la vida pública en la antigua Roma. Su monumental plaza estaba reservada para las importantes actividades políticas y religiosas, comerciales y recreativas. Era el corazón del extenso imperio romano. La expresión simbólica de la historia y la naturaleza del Estado. Cada ciudad tenía su foro, pero el más importante era el Forum Romanum Magnum, perdón, el gran foro romano. De ahí es donde viene, cuando usted escucha que habla de actividades al aire libre, viene de lo que es eclesía. Por eso es que eclesía es una reunión donde se reúnen cualquier tipo de gente a hablar lo que sea. También la religión, aquí entramos en el plato fuerte. La religión, los romanos, que eran politeístas y siguen siendo politeístas, desde que comenzaron a conquistar a otros pueblos, adoraron dioses que no eran de ellos. Finalmente terminaron copiando a los griegos en su antropomorfismo, dioses con forma humana. A los pueblos conquistados los dejaron confesar su religión, pero con la condición de participar en el culto del Estado, adorar a los dioses romanos en las fiestas religiosas públicas. La religión estatal era tan importante que se obligaba a todos los habitantes a adorar al emperador como un dios. Y ahí era que tenían problemas con los judíos, porque como los judíos que ellos habían conquistado, hay un mandato que dice: escucha Israel, solamente a Yahweh adorará y a él solo servirá. Cuando los romanos vinieron e impusieron de que adoraran al emperador como Dios, ellos dijeron no, y por eso lo perseguían. Y esa gente que le llaman de que la iglesia primitiva, eso no era ninguna iglesia primitiva, eso era la asamblea mesiánica renaciente, creyentes en el Mesías judío que había florecido, y los creyentes judíos mesiánicos se expandían. No era la iglesia primitiva, eso es falso. La iglesia primitiva, ustedes deben de llamarle a la iglesia católica primitiva, que fue la que creó Constantino en el 325. ¿Cuáles eran los dioses que ellos adoraban? Los mismos que adoran ahora, con otro nombre. Mírenlo ahí: Júpiter, Diana, Venus y Baco. Ahora, ¿quién es Baco? Baco es
el tercer personaje a través del cual se celebra el carnaval. El carnaval se celebra a través de tres personajes. Mire, uno, Eros, que es el dios del amor, Eros, ¿verdad? Segundo, Baco, que es el dios del vino. Y el tercero, Pan, que es el dios del baile. Por eso, usted puede ver ahí que cuando usted busca la palabra Dios en Google, le va a aparecer una imagen. ¿Y a quién se parece? A Júpiter. A Júpiter. ¿Por qué? Porque los dioses, como dice ahí, en su antropomorfismo. ¿Qué quiere decir antropomorfismo? Dioses en forma humana. Entonces, nosotros podemos seguir mirando que la religión de los romanos era politeísta, ¿verdad? Construían templos al modo griego y el más importante fue el Capitolio dedicado a la triada. Mire, aquellos que creen en la Trinidad. Busque qué es la triada capitolina. ¿Quiénes eran la triada capitolina? Mire, Júpiter, Juno y Minerva. Juno es el mes de junio y a Juno está dedicado, que es un dios de guerra. Entonces, esa es la triada. Por eso cuando una gente me habla y me dice que cree en la Trinidad, yo le digo, ¿cuál de todas? Porque hay Trinidad griega, Trinidad romana, Trinidad hindú, Trinidad de todo tipo. Lo que usted no va a encontrar nunca es una Trinidad judía porque no la hay. Porque Shema Israel dice que Yahweh es uno y único. Entonces, el emperador era considerado a partir de Octavio Augusto, que es también de donde viene otro mes, Augusto, que eso vamos a estar hablando en otra edición, como un dios al que se le adoraba. Y otros dioses fueron protectores del hogar, Manes, espíritu de los antepasados, Penates, que aseguraban el abastecimiento del hogar. Mire aquí el culto doméstico. Este era el culto doméstico. Mire, Lares, Claudio divinizado, Jano bifronte, Jano es de Januari. Mire, por eso Januari, enero, viene dedicado al dios de las dos caras. Búsquelo, búsquelo. Mire, Penates también, parece un poquito abajo. Y está también Manes. Mire, Lares, estos son las adoraciones de los hogares. Por eso en cada hogar romano había un dios entronizado en cada casa. Ahora, me gustaría que usted busque a Jano. Busque para que usted vea lo que significa Jano bisonte. Jano, de ahí es que viene Januari. Y Januari es enero. En inglés, Januari. No se preocupe, que de eso vamos a estar hablando en otra edición. Historia y características generales. Mire, en el siglo I, la provincia romana de Judea fue el lugar de origen de una nueva religión. Los judíos que adoraban a un único Dios, Yahweh, esperaban la llegada de un Mesías que vendría a libertar a su pueblo. En tiempo de Augusto nació Yeshua en Betlehem, quien a los 30 años inició su prédica. Las autoridades religiosas judías no lo reconocieron como el Mesías. Escúcheme lo que yo digo. Las autoridades judías, no todo el pueblo. Porque de ahí que Pantenu dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron y por eso ellos lo rechazaron. No, están equivocados totalmente. ¿Ah? Entonces, para los paganos de esos nuevos creyentes en el Mashiach judío, era un problema, porque mire lo que dice. La conversión no suponía en principio un problema. La complicación aparece cuando el Estado romano impuso el culto obligatorio al emperador y a Roma en todo el territorio del imperio. Y los mesianistas judíos, que obedecían al emperador, obviamente, pero se negaban a darle culto de adoración, estaban dispuestos a morir antes de caer en la idolatría. El imperio los acusó de ateísmo y de superstición ilícita y lanzó contra ellos persecuciones durante 3 siglos. Mire, Nerón en los años 600, en el 64 y 67, hasta Diocleciano y la mayoría de todos los comienzos del siglo VI. Mire, esa gente que le echaban a los leones no eran cristianos, escúcheme bien, porque ni siquiera existía ese nombre. Esa gente eran mesianistas judíos que habían creído en Yeshua y que no se podían doblar ante el emperador
porque como dice la historia que mucha gente cuenta de los 3 jóvenes hebreos, Misael, Asael y Azarías y Daniel, ellos dijeron que no nos vamos a postrar ante ti. La misma tendencia, porque el judío que conoce la Torá no se arrodilla ante otra cosa que no sea Yahweh. De modo que yo, como un futuro historiador, he llegado a la conclusión de que también la historia la han manipulado. Bueno, eso no es un secreto. Eso no es un secreto de que la historia la hayan manipulado. Esos creyentes que eran echados en la hoguera y que eran quemados por Diocleciano, pero es obvio, eso es obvio de que no eran cristianos, de que el nombre de cristiano apareció después. ¿Por qué? Porque como el Salvador se llamaba Yeshua, para poder traducir el Salvador, el nombre del Salvador al griego, no podían llamarle Yeshua porque en griego sonaba como femenino, entonces lo llamaron por su título, Mesías, y de ahí es donde le pusieron ungido, Cristo en griego. Entonces de ahí es donde viene la derogación cristianos o la adjudicación cristianos, pero esa gente no eran cristianos. Yo le aseguro a usted que ni el nombre conocieron. ¿Cómo yo le demuestro esto? Fácil. Mire lo que dice Hechos 2:12. Hechos 12, del 1 al 5. Alrededor de este tiempo, mire, el rey Herodes comenzó a arrestar y a perseguir a cientos de la asamblea mesiánica. Y le dio muerte a espada a Jacob, el hermano de Johanán. Cuando Herodes vio, cuando esto complacía a los Yaudín no creyentes, procedió también a arrestar a Kefa. ¿Quién es Kefa? Pedro. Fue durante los días de Matzá. ¿Qué es Matzá? Los panes sin levadura, la pesa. De modo que cuando Herodes le agarró, lo echó en prisión y fue entregado a ser custodiado por 4 escuadras y de 4 soldados, cada una con la intención de traerle juicio en público después de pesa. Pero ¿qué sucede? En las versiones Valera y todas sus traducciones machacadas y distorsionadas, dice, y le trajeron para prenderle después de la gran fiesta, y disfrazan la fiesta de pesa. Por eso es que yo conozco bien la maña de los traductores, ya la he descubierto. Entonces dice que tanto que estaba custodiado en prisión, pero la asamblea mesiánica hizo intensa tefiló. Oiga, aquí no está hablando de cristiano, escúcheme bien. Aquí no está hablando de cristianos, aquí está hablando de creyentes judíos que aceptaron a Yeshua como Mashiach y se le llamaban mesianistas. En hebreo Meshihiliyin o Nezarita. Y eso es fácil de corroborar. Entonces, esta gente que usted ve aquí, mírelo ahí, los mesianistas fueron propagados por ciudades del imperio. La facilidad de comunicaciones y la unidad lingüística, los romanos vieron con recelo que postulaban la igualdad entre los seres humanos y se negaban a rendir culto religioso al emperador. Los mesianistas sufrieron persecuciones que significaron la cárcel, destierro, hasta la muerte, si no aceptaban renunciar a su fe. Eso no eran cristianos. Eso ni siquiera conocían el nombre de cristiano. Eso es una mentira. Eso es una falsedad. Eso es un embuste, de tanto embuste que la gente ha aprendido por ahí. Entonces, el emperador Constantino, con el cual se produjo el gran cambio de la política del imperio hacia los mesianistas, en el edicto de Milán del 313, declara que el reconocimiento oficial, y de ahí es que entonces le encaquetan cristianismo. El concilio de Nicea, en el 325, son invitados todos los obispos de ya ese nombre formulado cristiandad, el primer concilio ecuménico, y de ahí en adelante la situación se estabilizó en la consolidación plena en el 500 y el 1500. Eso es después. ¿Cuáles fueron las reformas de Augusto Aurelius Constantino? Mire, según la historia, según muchos historiadores, la conversión de Constantino se produjo después de la noche, la señal celestial que habría llevado al emperador a su victoria sobre Magencio, y no fue tan determinante como algunos sobre toda la jerarquía eclesiástica han querido hacer de ver. Constantino I, Flavio Aurelio Constantino, nació el 27 de febrero del 272 en Nicomedia, Britinia y Ponto. El 22 de mayo del 337 fue emperador de los romanos. Desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 306, gobernó el imperio romano
en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino el Grande de la Iglesia Ortodoxa, las antiguas iglesias orientales y la Iglesia Católica Bizantina griega como San Constantino. La legalización de la religión cristiana por el Edicto de Milán del 313, Constantino es reconocido también de haber fundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul en Turquía, llamándola la Nueva Roma, Constantinoplis, la ciudad de Constantino. Convocó el primer concilio de Nicea que otorgó legitimidad a lo que después los paganos le llamaron cristianismo. El concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico que se celebró. La convocatoria, que aquello momento la cuestión principal que dividía a los creyentes romanos era la denominada controversia arriana. Yo quiero que usted busque qué era la controversia arriana. Es decir, el debate de la naturaleza divina del Salvador. Mucho ojo con esto. Un sector liderado por el obispo de Alejandría, Alejandro, y su discípulo, sucesor Anastasio, defendía de que el Salvador tenía una doble naturaleza humana divina y que por lo tanto era Dios. Ahí es donde se comienza a formular el concepto de que si Mashiach es Elohim o de que si Elohim es Mashiach. Mire, eso es pagano, mírelo ahí. Ahí es donde se formula. Yeshua nunca dijo que él era Elohim, mírelo ahí. Ahí es donde viene esa práctica de muchos supuestos mesiánicos que están diciendo de que Yeshua es Elohim. Mire dónde fue que se originó. En la convocatoria que hizo Constantino en el concilio de Nicea en el 325. Entonces, también decían que tenía una divinidad humana y que por lo tanto era Dios. En cambio, otro sector liderado por el presbítero Arrio y por el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaba que había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. Mire, por eso es que yo le digo a usted que cuando usted defiende un punto, usted tiene que tener base. Mire, mucha gente dice por ahí que Yeshua es Elohim. Pues mire, Yeshua no es Elohim. Ese problema surgió ahí, en esa convocatoria. Mírelo ahí, eso es pagano, católico. Y eso es bueno que usted lo entienda. Entonces, fíjese una cosa. Fíjese algo importantísimo, interesantísimo. Algo importantísimo e interesantísimo. Este fue el primer concilio de la historia de la iglesia romana, en excepción del llamado concilio de Jerusalén. Que yo quiero que ustedes sepan que ese concilio de Jerusalén no fue un concilio, fue un beidín. Un beidín, no fue concilio. Entonces, el primer concilio de Nicea, Constantino, aunque simpatizaba con los mesianistas judíos, no se bautizó, ¿verdad?, hasta que se halló en su lecho de muerte. Entonces, después él proclama esta nueva religión como religión del imperio y se hace lo que se conoce como el sincretismo, donde la iglesia pasa al Estado y viceversa. ¿Cuáles fueron las reformas de Constantino? Las leyes de Constantino mejoraron en muchas facetas. Mire, por primera vez las niñas no podían ser secuestradas, porque los romanos son expertos en eso. Se ordenó la pena de muerte para todos aquellos que abusaran de la recaudación de impuestos, recaudando más de lo autorizado. No se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. A un hombre condenado se le podía llevar a morir a la arena, pero no podía ser marcado en la cara, sino debía hacerlo en los pies. Los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas serían quemados, introduciéndole plomo fundido en la garganta. Escúcheme. Usted escucha lo que le hacían a los padres que daban a su hija a la prostitución. Constantino le metía plomo en la garganta. Constantino le metía plomo en la garganta. Los juegos de los gladiadores fueron eliminados. Esos juegos azarosos y desgraciados para la gente, que mataron mucha gente, ¿verdad? En una película que yo vi que se llama Gladiador, es una cosa horrenda ver esa película, pero es la realidad de lo que vivía el Imperio Romano. El propietario de un esclavo tenía derecho limitado, aún podía golpearlo o matarlo. Escúcheme. Entonces, en cuanto a la crucifixión, óigame bien, mire lo que hizo Constantino. La crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana.
aunque el castigo fue sustituido por la horca para mostrar que existía la ley romana y la justicia, aquí es donde viene lo bueno. Mire, la Pascua podía ser celebrada públicamente. El domingo fue declarado el día de reposo. El domingo fue declarado el día de reposo. ¿Quién fue que lo declaró? Constantino. Entonces los constantinoplos y las constantinoplas que dicen que el domingo es el día de Constantino. Y todo el que sigue ese día son constantinoplos y constantinoplas. El 7 de marzo del 321 también dijo que se sustituyó, mire, el 7 de marzo del 321 sustituyó así el sábado por el domingo, el Shabbat por el domingo, en el cual los mercados permanecían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de los esclavos. No había restricciones para el trabajo en las granjas. Entonces, pregunta, ¿quién cambió el día de adoración, el sábado por el domingo? ¿Quién fue que lo cambió? Constantino, el director del cristianismo. La Torá dice que el Shabbat es el día que el Eterno ha escogido. Pero los dominguitos y los domingueros y los constantinoplos y las constantinoplas dicen que es el domingo, sigan adorando a Constantino. El primer concilio cristiano que registra la historia, míralo ahí, y la mayor aseveración de la fe que se llama representada a la iglesia, también rompió el lazo de relación con los judíos. Entre otras cosas, la Pascua deja de ser observada en una fecha fija, separada del calendario judío, y Constantino se dirigió a los obispos. Nosotros no deseamos nada en común con este pueblo tan aborrecible, dado que el Redentor ha marcado otro sendero para nosotros. Los edictos hechos contra los judíos en el concilio de Nicea fueron los precursores de muchos que habían seguido concilios consecuentes en el concilio de Viena de 1311, donde decretaba: ningún judío debiera de ser admitido en un establecimiento público de baño, en un mesón o en una casa de hospedaje para viajeros en breve. El judío debe de ser evitado como alguien herido de plaga, escúcheme, aliento infeccioso, como un peligroso seductor que alberga el veneno de su escepticismo y la incredulidad. Tercer y cuarto concilio de Orleán promulgaron leyes que prohibían a los judíos el derecho de aparecer en la calle durante las festividades de los cristianos, dado de que su presencia sería una especie de ofensa para el cristianismo. Ahí vino la separación. Teodosio, en el 380, ordenó que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Y la Iglesia Católica emergió con fuerza y privilegio y con gran influencia. Busque quién fue San Teodosio, búsquelo. San Teodosio, búsquelo. La nueva idea de la religión, llamada cristianismo, incorporó conceptos de igualdad entre los hombres. La religión debía de ser universal. Todos estamos llamados a la salvación y todos somos hijos de Dios. Ese era el contexto en el cual los mesianistas predicaban y después se lo adjudicaron a los famosos cristianos. El nacimiento y la expansión de los judíos mesianistas y luego el sincretismo. Mírelo aquí, ¿dónde comienza? La religión cristiana, como le llama ahora, tiene su base en el judaísmo. Escúcheme bien. Tiene su base en el judaísmo. Es por eso que yo le digo a usted, ¿cómo es posible que usted me va a decir a mí que usted va a sacar a los protagonistas de esa escritura y va a poner otros? ¿Y por qué no escriben una escritura que diga Primera de San Ambrosio, o Libro de San Ambrosio, o Evangelio según San Ambrosio, o pongan Segunda Epístola de Panteno a los cristianos? ¿Por qué no hacen una Biblia así? ¿Por qué no hacen una Biblia que diga, esta es la carta de San Ambrosio a los cristianos de tal sitio? Esta es una carta de Diocletiano, de Panteno, de Orígenes. Esa mentira que se entretejió por tanto tiempo, ya eso, escúcheme bien, está saliendo a la luz.
Una mentira puede correr 2000 años, pero al fin y al cabo será desplazada por la verdad. ¿Qué es lo que yo apelo? A que si yo creo en algo, yo tengo que ser un creyente consciente y tengo que tener razonamiento para yo saber en lo que voy a creer. Por eso es que me gusta la investigación. Yo no creo a ojos ciegas, no señor. Yo tengo que ver en qué yo creo, de dónde vino, cómo se formó, quién le puso nombre, quién intervinieron. Y es lo que yo le digo a la gente. Yo estoy tocando el punto de curiosidad de la gente. Yo le digo, usted tiene una Biblia, pregunte de dónde vino, quién la imprimió y de dónde vino, porque la Biblia nada más vienen de dos sitios, de la imprenta o de la librería. Entonces, ¿cómo usted me demuestra que todos los que pusieron la mano ahí son personas que tenían conocimiento del idioma hebreo? Entonces, eso no es ser incrédulo. Llámeme ateo, llámeme apóstata, llámeme como usted me quiera llamar. Pero a mí usted no va a meter una cosa que un hombre lo inventó. Por eso era que yo no entendía cuando decían, la Biblia la inventó un hombre. Es verdad que la inventó un hombre. Es verdad que la inventó un hombre. ¿Por qué? Porque el único que recibió palabra del Eterno fue Moshe en Har Sinaí. En un tiempo hebreo, en una cultura hebrea, para una cultura hebrea. De ahí para acá, toda la Biblia está llena de hombres, manoseadas, todas están manoseadas. Todas están manoseadas. Desde la primera, desde la Septuaginta, y luego la Verso Itala, y luego la Vulgata Latina. De ahí para acá, todo eso está lleno, mire, de residuo humano, de filosofía. ¿Usted se acuerda lo que le dije al principio? ¿Usted se acuerda lo que yo le dije al principio? Se lo voy a repetir casi ya, porque casi estoy terminando. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos de que esos creyentes en el Mashiach judío Yeshua no eran cristianos? Porque eso se ve de lejos. Porque si fuera así, ¿por qué ha habido un distanciamiento tan abismal de esos creyentes que se llaman ser cristianos, que van para el cielo, que cantan Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro? Entonces odian a los judíos, desprecian al judío, no quieren saber nada del pueblo de Israel, no quieren saber del Shabbat, no quieren saber de la fiesta, no quieren saber nada. ¿Para dónde van? Para una Jerusalén superficial. ¿Por qué? Porque hay un distanciamiento tan grande. Por esto, porque hay que conocer el origen que nos separó de nuestras raíces. Mírelo ahí. Los padres de la iglesia, busque quiénes fueron los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, desde finales del siglo II, ya tenemos testimonio directo de la vida de Jesús, decían ellos. Mire, Jesús, ahora aparece Jesús. Las primeras generaciones de escritores cristianos que vivieron la persecución se le conoce como apologistas, falso. Los primeros que se levantaron escribiendo eran Shaliach, que eran los seguidores del Mashiach. Pero ahí existe una gran cantidad de mentiras, como por ejemplo esta de los padres de la iglesia, que se destaca entre ellos Orígenes y Tertuliano. Búsquese esos nombres, Orígenes y Tertuliano. Se conoce como padre de la iglesia, mire, a los escritores filósofos de esta generación hasta el siglo VIII, que se caracterizaron por la ortodoxia de su doctrina, la santidad y su reconocimiento de la iglesia. Florecieron tanto en Occidente, donde escribieron latín, como en Oriente, donde hicieron el griego, el sirio, el coto, el armenio, el georgiano, entre otras obras de la cultura griega y latina, para formar ¿qué? La teología cristiana. Qué interesante. Míralo ahí. Los padres orientales, San Cirilo de Alejandría, Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo. Usted sabe cómo le decían a Juan Crisóstomo, boca de oro, porque decía que los judíos eran una ponzoña. Mire, Gregorio Narciano, San Anastasio, padres occidentales, San Ambrosio, San Agustín. Cuando usted busca dentro de la filosofía cristiana, usted va a encontrar a San Agustín, a San Jerónimo, estribador de la historia de la Sagrada Escritura, que dejó su célebre traducción de la llamada Vulgata Latina, que de ahí es donde viene la mentira. Y luego San Isidoro de Sevilla, autor de la primera enciclopedia cristiana,
Esos fueron los padres intelectuales del cristianismo. Los padres de la iglesia en los primeros concilios. Mírenlo ahí, los padres son escritores cristianos de los primeros siglos que tienen importancia en su exposición que es teológica, transmisión de defensa ¿de qué? De la verdad revelada. Uy, qué revelación. Las enseñanzas de los santos, los padres que testifican la tradición viva de la iglesia. Eso está en Cicerón, capítulo 78. Ahora mire quién era Orígenes. Orígenes acusó a los judíos de ser conspiradores de la muerte de los cristianos. Escúchenme, mire qué contradicción. Y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como único y válido. Como dice hoy la iglesia, solo la iglesia católica puede interpretar la Biblia. Claro, porque esa fue la que ustedes escribieron. Ahora, vamos a interpretar la Taná, a ver si es verdad que ustedes saben. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no era el sentido literal, excepto el contexto que indique lo contrario, sino el alegórico. Usando el método de Orígenes, espiritualizaba y alegorizaba las escrituras. De ahí es donde sale el Israel espiritual. El Israel espiritual, de ahí es donde sale. Ahora, en ningún lugar usted va a encontrar que dice que Israel, que somos israelitas espiritualmente. ¿Quién fue ese? Orígenes, búsquelo. Tenemos otro, Jerónimo. Jerónimo, que hizo la primera traducción de la Biblia latina, conocida como Vulgata, la versión oficial del catolicismo romano, enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras. Escucha eso. Que eran incapaces de recibir la escritura que ellos mismos habían recibido del dedo del Eterno, en su propio idioma. Óigame, que debían de ser forzados a confesar la verdadera fe. Jerónimo fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual. De ahí es donde viene el reino espiritual, la nueva Jerusalén. De ahí es donde viene la ciudad de Dios, de ahí. Porque como ellos saben que la tierra va a ser heredada por todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos se inventaron el cielo para llevarse a la gente para allá arriba. Pero para el cielo no va nadie. Escúcheme bien. Aquellos que están pensando que van a ir para el cielo, usted no califica para ir para el cielo. Escúcheme bien, en el cielo no va a vivir nadie. Allá no hay morada en el cielo. Escúcheme bien. Las moradas que dice la escritura que están en el cielo, la nueva Jerusalén, y va a descender. Y en ningún lugar la Biblia dice, por mal traducida que esté, que vamos a vivir en el cielo. Eso se lo inventó ese señor, mire, ese. Jerónimo fue que se inventó eso. Jerónimo, porque hay mucha gente que defiende algo que ni siquiera sabe lo que defiende. Agustín de Hipona, el más importante teólogo cristiano, usó el método alegórico de Orígenes. En una obra, La ciudad de Dios, explicó que el reino espiritual, como ya lo había dicho, dado a Israel, debía ser entendido espiritualmente. Y ahí usted puede ver la cantidad de traducciones de la Biblia partiendo desde el punto de vista del manuscrito hebreo. Mire cuántos hay aquí, mire cuántos hay aquí. Yo no asiento a leer todas las traducciones que hay aquí. Código Sinaítico, Código de Alejandría, Código Vaticano, Septuaginta, Vulgata Latina, la Biblia de Wycliffe, la Biblia de Reims, la Biblia de Nácar, la Biblia de Alfonsina, del Alba, Quiroga, Ferrara, de San Miguel, de Torre de Amá, de Bayer Cantera, de traducción, luego el Códice de Beza, Código Washingtoniano, Código Efraín, Nuevo Testamento de William Tyndale, ese fue el que tradujo el nombre de Jehová. La Biblia dice de Converset, la Gran Biblia, Biblia de Mateo, Biblia de Ginebra, de los obispos. Me voy a cansar de leer Biblia. ¿Y cuál de todas es la verdadera? ¿Cuál de todas esas traducciones es la verdadera? Entonces, cuando usted me venga a decir a mí que usted lee la Biblia, tenga cuenta lo que usted está leyendo. Que usted está leyendo es lo que escribió un hombre por ahí hace mucho tiempo. Eso es una verdad que hay que decirla, que duele, pero es la verdad. Ya basta de estar andando detrás de gente que lo único que hizo fue escribir algo porque eso era lo que ellos querían que usted leyera. Pero a mí no me van a meter ese cuento. Ya la tecnología está demasiado avanzada para que usted esté creyendo cuentos de Robin Hood. Entonces, por última etapa, mire, los reformadores. Este fue lo que catapultó el cristianismo. Los reformadores, que de dicho sea de paso, Martín Lutero le hizo un favor a la iglesia. Porque la iglesia católica se estaba yendo a pedazos. Y Martín Lutero, a través de la reforma, fue que la levantó. Por eso es que yo le digo a usted que
que el catolicismo, cristianismo, evangelicismo, protestantismo es lo mismo. Es lo mismo. Lutero fue el diseñador del holocausto nazi. Juan Calvino, Zwinglio, Menon Simón, Enrique VIII. Cuando la iglesia y el imperio romano se unieron, por el siglo 400, los judíos fueron reducidos a ser ciudadanos romanos, a ser emigrantes apenas tolerados. Se les prohibió casarse con cristianos. Severas sanciones económicas y sociales fueron hechas progresivamente contra el judío dentro de la colaboración de la iglesia y Estado que constituirá por 1500 años más. Los creyentes judíos fueron obligados a rechazar toda la práctica judía. La siguiente declaración ha sido tomada de la iglesia de Constantinopla, la cual los judíos tenían que afirmar que si querían unirse a la comunidad del Mesías, mire esta declaración que decía la iglesia de Constantinopla: renuncio a toda costumbre, rito, legalismo, pan, levadura, sacrificio de los hebreos, de toda la otra fiesta de los hebreos, oraciones, purificaciones, propiciaciones, ayuno, luna nueva, Shabbat, supersticiones, himnos, cánticos, observaciones, sinagoga, alimento y la bebida de los hebreos. En una palabra, yo renuncio absolutamente a todo lo que sea judío, a toda ley, a todo rito, costumbre. Esto llevó a las cruzadas. ¿Cuántas cruzadas? 8, 10 cruzadas, inquisiciones, 8 inquisiciones, los prórrogos, lo último, el holocausto. Por eso es que nuevamente pregunto, ¿podemos culpar a los judíos de no creer en Jesucristo, el personaje creado por Roma? No lo podemos culpar. Estas personas parece que no entendieron las escrituras, que el pueblo judío es el pueblo elegido. Aunque Él nos disciplina como buen padre, Él nunca ha desechado a Israel. Mírelo aquí. Israel fue, es y será el pueblo escogido. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Elohim. Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo único, diferente a todos los pueblos que están en la faz de la tierra. Jeremías 33:7. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los edificaré como al principio. Hebreo 10:16. Este es el pacto que hace con ellos después de aquellos días, dice Elohim. Pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré. Eso es lo que está pasando en todas partes del planeta. ¿Qué es lo que está pasando en todas partes del planeta? Eso mismo que usted puede ver ahí. ¿El qué? Que todas las tribus y todos aquellos que tienen un sentimiento hacia Israel y que por dentro de ellos corre sangre israelí, están regresando a casa. Están regresando a casa, saliendo del paganismo. A mí me costó mucho aceptar esta verdad. Mucho me costó, porque ustedes saben quién era yo. Pero el raciocinio no puede, la emoción no puede poder más que el raciocinio, eso nunca. Por eso es que en el otro lado era mucha emoción y poco razonamiento. De este lado es mucho razonamiento y poca emoción. ¿Por qué? Porque para eso existe la historia. Existen datos que usted puede corroborar. Usted puede confirmarlo. Usted puede buscar. Ahora, lo que usted no puede buscar es la cantidad de mitos que la gente cree por ahí. Estas palabras son duras como aguijones a mucha gente, pero hay que entender que hay que salir de Roma y su falsa teología de reemplazo. Y todo aquello que se quiera mantener bajo la falda de Roma, pues que le aproveche. Pero yo quiero que ustedes sepan que no es un paseíto por Jerusalén que estamos dando. Es que salimos de Roma para no volver. Ahora, para ya terminar, yo quiero decir a todos aquellos que quieren regresar a sus raíces, que aquí usted tiene o que cogerlo todo o no coger nada. Y yo no he sido llamado a restaurar al que no se quiere restaurar. Ese no es mi trabajo. Yo no he sido llamado a buscar al que no quiere ser encontrado. Yo no he sido llamado al convencer al que no se quiere convencer. ¿Sabe por qué? Porque dice Mark Twain, un comediante, que es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están siendo engañados. Usted no ve lo que está pasando. Nosotros somos una comunidad pequeña relativamente.
Pero el impacto que estamos teniendo en las naciones, eso es una cosa increíble. Las puertas de las naciones han sido abiertas para nosotros. Es por eso que yo me tengo que mover a otros países. Y yo voy a viajar el mundo. Si tengo que viajar el mundo, voy a viajar el mundo. Aunque no le guste a los envidiosos. Aunque no le guste a los lacionjeros. Aunque no le guste a los endemoniados. Y vuelvo y le repito, este pueblo es privilegiado y eso ya está anotado en el análisis histórico. ¿El qué? Que desde aquí, desde Higüey, República Dominicana, al este de la isla, se levantó un grupito de personas anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, que muchos en la actualidad no se atreven a decir nada porque no tienen argumento, ni tienen el coraje y el valor para desafiar esto porque saben que no tienen argumento y que de momento el Eterno nos ha puesto en este lugar como epicentro de la restauración, pero de aquí me estoy desplazando a las naciones. Ya fui al viejo continente, ahora vuelvo para el viejo continente y por lo que yo he podido ver, los últimos años de mi vida me la pasaré viajando. Bueno, pues para esto me llamó el Eterno. Para esto me llamó el Eterno. Eso es señal para aquellos. Y eso es señal para que usted analice. ¿Ah? Por eso es que yo digo que el tiempo de la restauración ha llegado. Y por eso es que yo le digo a la gente que este pueblo no sabe. Digo, muchos saben. Lo que pasa es que muchos tienen miedo de salir de la falda de Roma. Muchos tienen miedo de dejar de vivir del diezmo y la ofrenda. Porque creen que si dejan de estar viviendo del diezmo y la ofrenda se van a morir. Yo nunca he vivido de diezmo y ofrenda. Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque la verdad cuesta y no se vende. Ahora, va a venir un momento en la vida de mucha gente, de muchos líderes aquí, que no le quedará otra alternativa que decir es verdad, nos equivocamos, estábamos equivocados. Y muchos no quieren dar su brazo a torcer. Pero óigame, yo prefiero que me rechacen por hablar las cosas como son, a endiosarme y congraciarme con aquello que quiere seguir entreteniendo a la gente. Por eso yo seguiré caminando el mundo. Cuando usted menos crea, yo voy a estar por allá, por el África, por Europa, por un país de eso, buscando las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Y como siempre yo le digo, América Latina tiene un legado, porque señores, no es coincidencia que de tantas partes del mundo a mí me estén llamando. Tendría que ser yo un lavacerebro grande para yo tener esta capacidad cerebral de que tanta gente me esté llamando a mí. Hoy, ¿quién soy yo para que me estén llamando la gente de tantas partes del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Que este ministerio, el Eterno lo está usando para tomar el punto de curiosidad de la gente y tocar el razonamiento crítico de la gente. Y eso es lo que está pasando. Y como el conocimiento es por niveles, en los países más avanzados me entienden más aquí que muchas veces esta selva es donde nos encontramos. Los países desarrollados como Francia, Italia, Inglaterra, España, países avanzados, Estados Unidos, han entendido y por eso, ¿usted cree que la gente con la que yo hablo y voy a esos lugares son analfabetos? No son analfabetos, son gente que estudiaron. Aquí, y esto no es cuestión de analfabetismo tampoco, esto es cuestión de aceptar las cosas como son, solamente usando el razonamiento crítico. Entonces yo tendré que irme a donde tenga que irme y voy a seguir caminando el mundo, no se preocupe, moriré en un avión si tengo que morir, pero voy a cumplir con mi trabajo. Ahora, yo le hago el llamado a mucha gente que siente el llamado y tiene miedo. Sálgase de la falda de Roma, usted no se va a morir de hambre. Sálgase de la falda de Roma, usted que ha sentido que he recibido muchas llamadas de este pueblo, de muchos líderes que están ahí callados y no se atreven a salir de Roma. Salga de Roma, deje de estarme mandando mensajitos, deje de estarme mandando correo electrónico y sálgase de Roma y asuma el compromiso que el Eterno le ha dado a usted
porque este trabajo para mí es fuerte. Y hay mucha gente ahí que ha sido tocada. Mientras más usted se resiste, más fuerte será para mí, porque más yo tendré que viajar. Entonces, reconsidere lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el tiempo de la restauración ha llegado. Esos líderes de las naciones que son supuestamente mesiánicos, dejen de estar enseñando la cosa con sincretismo. Hay muchas iglesias por ahí disfrazadas de mesiánicas y muchos cristianos disfrazados con talí y kipá. Óigame bien, esto hay que salir del paganismo. Usted tiene que purificar sus labios con los nombres cados. Usted tiene que dejar de celebrar fiestas paganas, cumpleaños, Navidad, Nochebuena. Usted tiene que dejar de estar haciendo culto los domingos. Usted tiene, óigame bien, que estar diciendo, porque Yeshua, Jesús, deje eso. Porque aquí esto es algo serio. Salga del paganismo, porque ya ha tenido tanto tiempo en el paganismo. Tanto tiempo en el paganismo, no le ha bastado. Al paganismo se le acabó su tiempo. Todo tiene su tiempo. De modo que yo soy claro como el agua. Y como digo y como dije en Miami, yo le pego el plátano y le mato el gallo en la funda. Esto no es un asunto de paño tibio. Hay que salir del paganismo. Confiese los nombres cados. Límpiese la boca. Deje de celebrar fiesta pagana. Acepte la Torah como regla de conducta. Acepte a Israel como pueblo del Eterno. Y olvídese que Yeshua viene pronto a buscar una novia, no gentil, sino una novia que lo conoce y que sabe celebrar sus fiestas. Que el Eterno le bendiga. Para más información, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Que el Eterno le bendiga. Shalom Ubrajá. Bye bye. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo.